Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Cuál es la importancia de saber leer un texto y diferenciar si es un texto literario o uno no literario? ¿Cuáles son las características de cada uno? Y lo principal, en cuanto a nuestra labor como escritores y también como lectores, ¿en qué nos ayuda a nivel práctico y a nivel de nuestras expectativas y nuestras creaciones el diferenciar bien los tipos de interpretación que se le debe dar a cada texto? Vamos a conversar un poco sobre esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Al principio hay que entender que la lectura es un concepto que es complejo. Es decir, cuando llegamos a la escuela, muchas veces lo que vemos allí es grupos del alumnado, pero muchas veces dentro de estos grupos no todos tienen la misma capacidad o mejor dicho, en términos pedagógicos, la misma competencia lectora. Es decir, porque la lectura no se circunscribe a un simple ejercicio de traducción de los signos escritos y a una verbalización de los mismos y a una comprensión, un entendimiento a un primer nivel de los mismos, sino que también requiere de unos presaberes. Entonces, como la lectura es una actividad compleja, cognitiva, ahí intervienen una serie de destrezas, de competencias, de habilidades lingüísticas, conocimientos que también se tienen, que pueden ser enciclopédicos, pueden ser intertextuales, metatextuales, de la misma experiencia extralingüística que tiene el lector, o sea, los convencionalismos sociales y culturales, que pueden participar en la lectura de ese texto. Entonces, la comprensión lectora implica también una capacidad de decodificación, de comprensión y de crítica de lo que se está haciendo y también creativa. ¿Por qué? Porque cuando usted aborda el texto, usted acude a los elementos previos y también explora las relaciones intertextuales que hay entre ese texto y textos previos, qué coincidencias y diferencias tienen. Entonces, esto a nivel general, tanto en textos de información, textos no literarios, como en textos literarios. Y hasta allí podríamos decir que la comprensión lectora, en cuanto a método y en cuanto a proceso, aplica de una manera análoga, similar, no digamos igual, pero sí similar para ambos. Ahora bien, la lectura literaria, vamos a, no a, como siempre hemos dicho, tratar de definir la literatura. De hecho, vamos a encontrar siempre muchos tipos de conceptualizaciones desde distintas aristas. Sin embargo, una bastante convencional tiene que ver con que la literatura es una manifestación que considera la belleza de la palabra. Es decir, se expresa de manera estética a través de unos signos escritos. Entonces, los textos literarios tienen una función que ya estamos viendo, que desde esa definición que estamos dando de las múltiples que hay de literatura, que se centra mucho en la palabra como tal y en la belleza de la palabra. Entonces ya hay una intención, digamos, comunicativa diferente. Es decir, porque si se está estudiando, se está esperando expresar dicha belleza, dicha corrección, dicho uso, por decirlo así, específico del lenguaje, eso requiere entonces ciertos presaberes y requiere también una intencionalidad. Ahora, en los textos no literarios las cosas ocurren de manera distinta, porque la función comunicativa de los textos no literarios, es decir, por ejemplo, un texto de información, usted va a leer sobre la IA, por ejemplo, un ensayo sobre la IA, pero un ensayo de orden técnico, por ejemplo, o incluso puede usted leer, ya ni siquiera un ensayo, ya un texto de información donde le van a explicar a usted, por ejemplo, el desarrollo histórico de la IA. Entonces, ¿cuál es la intención comunicativa allí? Informar, y por eso decimos que es pragmática. Entonces, cuando la persona lee esta clase de texto, no espera la misma, o no debe esperar, más bien, el mismo tipo de desarrollo que tendría un texto, eh, pues en este caso. Entonces debemos tener esto muy muy en cuenta. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces cometemos el error, tenemos las expectativas cuando abordamos una novela, por ejemplo una novela histórica,
que sea rigurosamente fidedigna y no en atención a los recursos y a la belleza estilística que quiere comunicar el autor. Entonces, la diferencia entre un texto literario y no literario está marcada por el uso, por la intencionalidad y también por el contexto en el que se está abordando. Entonces, el texto no literario suele ser lineal, suele seguir una ruta de información, una cadena de pasos eslabonadas, ¿cierto? Para llegar a unas conclusiones que se planteen desde un principio. Son más informativos, están relacionados más con lo cognitivo. Ahora, esto no significa que también queremos hacer una precisión, no significa que carezcan de belleza, que carezcan de ingenio, que carezcan de un buen estilo. Eh, Sobre todo en el ensayo, ¿no? Que es un género mixto entre un género literario y un texto de información, usted va a ver, puede ver ciertas figuras retóricas inclusive en un ensayo, lo que no le va a quitar su carácter informativo, su carácter pragmático y su finalidad de comunicar un mensaje y de dejar una pregunta, pero no de la misma forma como lo haría la literatura. Por eso no es lo mismo un ensayo, volviendo con el tema de la IA que está tan de moda, un ensayo sobre la IA que una novela o un cuento, incluso un poema sobre la IA. No es lo mismo una noticia, por ejemplo, no es lo mismo que usted consulte el pronóstico del tiempo, ¿cierto? Historia del barómetro, cualquier otro instrumento que se use para estos fines, a que usted lea unas líneas, por ejemplo, sobre la lluvia. Es decir, es muy diferente eso, parece una cuestión, una perogrullada, pero vemos muchas veces discusiones que se dan respecto de la interpretación del texto, porque hay expectativas que no corresponden al texto que estamos leyendo. Queremos que una novela, eso no solamente una novela histórica en general, sea una fuente de información fidedigna cuando esa no es su intención, porque el texto literario a diferencia del no literario, es heterolineal, porque su pretensión fundamental no es informar, entonces pueden haber ramificaciones, pueden haber distintos caminos que toma y no necesariamente va a concluir de la misma forma que un texto literario. También cuando lo estamos escribiendo debemos tener en cuenta que si queremos, esa es una opinión que por lo menos tenemos acá en el canal, si queremos defender una idea, una postura o algo, es más honesto escribir un texto de información, por ejemplo, un texto político, un texto, sí, vamos a ponerlo así, es un buen ejemplo, que detente una ideología perdón, no literaria que nosotros tengamos, que escribir una novela, ¿cierto?, para defender esta idea política. ¿Por qué? Porque por más conjunciones que tengan, y por más que sea el mismo autor, y por más que una novela pueda informar y que un texto no literario pueda tener una belleza en el lenguaje, su funcionalidad es distinta. Entonces hay quien dice que bueno, que lo hace para hacerlo más didáctico, más digerible. Esa es una opinión respetable, pero nos parece más honesto entonces escribir un ensayo, ¿cierto? Acá ya hemos hablado, ¿cierto?, de una novela que, bueno, un panfleto que es Walden 2, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de esa, hay más ejemplos, pero digamos que ese es el más grosero, el más grotesco, de cómo se trata de defender una ideología tratando de apropiarse de un campo literario en lugar de seguir con la producción, en este caso con la idea conductista de Skinner de alguna manera llevarla por el cauce del texto de información o de un ensayo, pero no tratar de apropiarse de la literatura. Entonces, de todas maneras, queremos saber cuál es tu opinión, qué distinción haces a la hora de leer estas dos clases de textos, cuál es el que más te gusta. ¿Piensas que la división que se ha propuesto, pues, en cuanto a intencionalidad, en cuanto a contenido, es tajante? ¿Piensas que están más imbrincados de lo que se podría, que hoy en día ya no se pueden, inclusive que están muy amalgamados o que por el contrario se han ido distanciando por el crecimiento, digámoslo así, exponencial que ha tenido la información? Te invitamos a suscribirte al canal, compartir el contenido, comentar. Siempre es un gusto estar en este espacio con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en otro episodio de Episteme Colombia Literatura.